Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí, un domingo de herederos. Espero que estés bien. Gracias a Dios por este día. Estamos continuando nuestro estudio. Si es la primera vez que te conectas, te quiero dar la bienvenida a este espacio. Estamos estudiando verso a verso del segundo libro de la Biblia. Ya terminamos el libro de Génesis hace bastante tiempo atrás. Y ahora estamos en el libro de Éxodo y ya casi un poco más bordeando de la mitad, ya con expectativas al final de este libro. Ha sido un gran recorrido, está siendo maravilloso estudiar versículo tras versículo. El día de hoy vamos a ver pertenencia divina. Así que te pido que puedas sacar tu Biblia y podamos estudiar desde el versículo 29. Va a ser algo maravilloso. ¿Cuántos están contentos de que estamos una vez más conectados? Bien, entonces ya estamos en el capítulo 22 y estamos casi por terminar este capítulo. Hoy vamos a ver un principio que rige la escritura. Lo vamos a ver muy detenidamente. ¿Y cuál es ese principio? Que el primogénito le pertenece a Dios. Así que repite conmigo, el primogénito le pertenece a Dios. Vamos a ver alrededor de estas escrituras el día de hoy que las primicias, los primeros frutos, la primera cosecha, el primogénito, es decir, el primer hijo, la primera cría de un animal, todo esto es lo primero y lo primero le pertenece a Dios. Así que quiero decirte esta noche esta primera idea que debes de tomar nota. Lo primero es pertenencia divina. Lo vas a ver también en pantalla. Lo primero es pertenencia divina. Bien, teniendo esto en claro, ya hemos estado estudiando todas las demás leyes que incluye este códice, este código que le hemos llamado compendio de leyes. Ahora vamos a ver el verso 29. ¿Estás listo? Seguramente que también lo vas a ver en pantalla, así que acompáñame. Éxodo 22, el verso 29. Este es fabuloso, es algo maravilloso. Creo que en una anterior clase comentamos al respecto, pero hoy día lo vamos a ver a profundidad, así que estoy muy emocionada de mostrártelo. Dice la escritura en esta versión: no demorarás, no demorarás. Esta palabra demorarás viene del hebreo adhar, que significa retener, tardar, detener o atrasar algo. Entonces está diciendo esta escritura: no demorarás en presentar las primicias de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Bien, este versículo tiene muchas cosas, así que lo vamos a ir trabajando poco a poco. Lo primero y lo importante es de que inicie el versículo con esta palabra hebrea que dice que no vamos a retener o tardar o detener. ¿Sabes qué, familia? Una cosa es no darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Ese es un tema. Pero ¿alguna vez pensaste en no tardar en dárselo? En no demorar, en no atrasarte en dárselo. Esto es otro mundo, esto es otra cosa. Esto refleja un carácter firme. Si bien es cierto que algunas personas cuestionan el darle a Dios, ya sea recursos, tiempo, todo tu ser, tu corazón, mientras que esa discusión está en un sector, también tenemos que ver lo que dice la escritura, que es no retrasar. Quizás no hay vacilación en tu corazón en dar, pero ¿cómo va el tema de llevarlo diligentemente? Es decir, vemos una indicación que dice no demorar en entregar. Ahora, esta demora de entregar generalmente puede suceder por dos circunstancias, al menos dos de las circunstancias más notorias. ¿Por qué alguien demoraría en entregar, como dice la escritura aquí, algo que es
de una primicia o de una cosecha o de tu lagar, ¿por qué hay demora en la entrega? Por un lado podría ser por la vacilación, es decir, por la duda en el corazón de hacerlo, si me va a alcanzar, si no me va a alcanzar, si con lo que queda me va a suplir, si voy a poder afrontar mis deudas, mis circunstancias. Entonces, hay una demora en la entrega por una vacilación o duda en el corazón. Pero también hay otra circunstancia que es la peor, creo yo, que es la demora simplemente por por procrastinar, por ser holgazán. Esa era la palabra que quería decir, por ser holgazán. Es decir, la demora se retrasa simplemente porque, ay, se me olvidó llevar esto a la iglesia, se me llevó, la próxima semana lo hago, ya para el próximo cheque, ahí ya lo saco, ahí saco mi diezmo, mi ofrenda, y para las siguientes que ahora se me olvidó, ya hice otras cosas, otros gastos. Entonces hay dos circunstancias que podrían marcar esta situación. Pero familia, quiero decirte algo esta noche, préstame atención. La verdadera obediencia es pronta, es oportuna, es rápida y sin reservas. Esa es la verdadera obediencia. Y quiero mostrarte esta noche que en el contexto de lo que leemos en esta escritura y lo que estamos estudiando, los hebreos y los israelitas, como el pueblo de Dios, como aquel grupo escogido, debía ofrecerle a Dios lo mejor, lo primero de sus cosechas, lo mejor que tenían. Pero esta entrega tenía que ser con una característica, como dice el mandato, sin demora. Este mandato resalta un punto importante que debemos destacar, que es priorizar a Dios sobre cualquier otra obligación. Es lo primero, es una primicia, es lo primero destacable. Entonces, tú al hacer esta acción estás colocando una prioridad en tu vida y la prioridad en tu vida es lo llevo sin demora a Dios. Esto es interesante porque quiero que consideres lo siguiente. La obediencia no posterga lo que ya entendió. La obediencia no negocia con lo que ya le fue claro. Si se te ha sido revelado, tú no tienes por qué negociar nada más. La obediencia no convierte una instrucción en un debate interno. Esto es muy interesante. Considera la exposición de esta palabra en tu vida. Reflexiona. A diferencia de las cuentas humanas, tú te darás cuenta que Dios no está enviando a su pueblo recordatorios. Él no envía recordatorios. A diferencia, por ejemplo, cuando se trata de cuentas bancarias humanas, ¿cuántos podemos dar fe de que el banco o el acreedor o aquel que te realizó un préstamo, el prestamista o el vendedor o el que te está proveyendo algún servicio, ya sea de luz, de internet, de lo que sea, todo el tiempo está enviando recordatorios? ¿Sí o no? Ya te está llegando por un mensaje, si te has suscrito a mensajería, ya te está llegando a tu correo electrónico el recibo, o ya te está llegando por papel algún bill. Todo lo que es cuentas humanas nunca se olvidan de enviar recordatorios. Siempre están pendientes enviando y enviando recordatorios para que pagues. Al hombre, al ser humano, no se le olvida recordarte tu deuda. Jamás se le va a olvidar al banco, siempre va a llegar a tiempo. Aquí en Estados Unidos decimos los bills, siempre va a llegar a tiempo tus bills. Si tienes que pagar de luz, si tienes que pagar algún seguro, si tienes que pagar agua, la renta o algún arrendamiento, el internet, lo que sea, te va a llegar siempre a tiempo. Pero déjame decirte esta noche que a Dios no le interesa enviarte recordatorios constantemente como lo hace el mundo. Dios no envía recordatorios, no envía avisos de pago.
Él no está en el papel de enviarte cada momento, cada mes, hey, recuerda tu primicia, tu diezmo. No. Y por esa razón es que es más fácil para el hombre que se postergue la entrega, el compromiso con Dios. Porque como Dios no está tras nuestro, entonces es más probable, más fácil, más susceptible que atiendas otras necesidades. Porque Dios no está ahí recordándotelo como lo hace todos los meses alguna cuenta, ya sea de banco o de servicios que llegue a tu vida. Dios no es así. Sin embargo, familia, quiero decirte esto. Dar a Dios lo primero de lo que Él nos ha permitido tener, refleja que su lugar es el más importante en nuestra vida. ¿Sabes? Nosotros devolvemos simplemente a Dios lo que Él nos ha bendecido, nos ha permitido tener. Y ahora quiero que veas el contraste del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos esta palabra que se llama las primicias. Lo vemos muy seguido porque estas primicias alrededor del Antiguo Testamento estaban reservados para aquellos que servían en el santuario como guardianes, para todos aquellos que cuidaban la ley, para todos los que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Y también a lo largo de las escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos que los diezmos se entregaban a los levitas. Y estos estaban encargados de servir enseñando la palabra del Señor a todo el pueblo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos a través de un nuevo pacto que los diezmos los recibe ¿quién? El sumo sacerdote de nuestra confesión, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso de entender. Por eso vemos la profundidad de realizar esta acción. Pero este tema vamos a abordarlo profundamente, con detalle, en el siguiente capítulo. En el capítulo 23, estamos a nada de empezar el capítulo 23. Seguramente te has preguntado, ¿yo debo de entregar diezmos? ¿Yo debo de hacerlo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ahí en los comentarios? ¿Debo de entregar diezmos? Si tú quieres saber esta respuesta, lo vamos a ver en Éxodo el capítulo 23 en las siguientes semanas. No te lo pierdas porque lo vamos a abordar de manera profunda. Ahora, regresando a nuestra escritura de estudio. En este contexto, este pasaje dice, luego de que traerás sin demora estas primicias, termina este versículo 29 diciendo, me darás el primogénito de tus hijos. Aquí me quiero detener un buen momento porque quiero que estudiemos la profundidad de esto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Bien, cuando la escritura dice que el Señor está demandando el primogénito de cada uno de los hijos de los israelitas, aquí nos muestra que lo primero también le pertenece al Señor, no solo en cuestión de cosechas, adquisiciones o bienes, sino que se le da al Señor el primer hijo. Y esta es una figura maravillosa del Antiguo Testamento porque tiene que ver con implicancias en el Nuevo Testamento, así que lo vamos a estudiar. Lo primero, cuando nosotros vemos que dice Dios como demanda que se lo demos a Él, el primer hijo, los primeros hijos son muy valiosos. ¿Sí o no que tu primer hijo es muy valioso? De hecho, los hijos en general son un gran regalo, pero hay una notable añadidura, diferencia, porque un ser humano, cuando llega a la tierra, es un tesoro. Que un ser humano que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que nazca, que llegue a este mundo, realmente es una dádiva de Dios. Por eso es de que nosotros tenemos que proteger la vida. Ahora, el contexto está diciendo que se va a entregar al primogénito. Y este primer hijo, cuando nace un primer hijo en la familia, y es varón, este primogénito varón tenía un rol muy importante que cumplir.
Y te voy a mencionar algunas características para que le demos sentido a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Lo vas a ver también en pantalla. Una de las características de un primogénito es de que el primogénito varón representaba el inicio de una nueva generación. Por eso es que era muy valioso un primogénito. Pero también el primogénito representa el futuro de la familia. Representa llevar el nombre de la familia, el nombre del padre, el apellido, pasar de generación en generación. Así que el primogénito varón era muy importante. Otro de los temas es de que el primogénito en la antigüedad, que es el contexto donde estamos viendo, era el líder de la tribu. Cuando nacía un hijo varón, se convertía automáticamente en el heredero principal. Y no solamente se encargaba de las cosas naturales de la vida, sino también de la espiritualidad de la familia. Él iba a ser el líder espiritual de la familia. Así que por eso es que el primogénito varón era muy importante. En ese sentido, el primogénito recibía la doble porción. Seguramente que has escuchado la historia muy famosa en Génesis de Esaú y de Jacob, que fueron dos mellizos que nacieron de su padre Isaac. Y esta es la discusión de esta primogenitura y la doble porción. Efectivamente, se le daba al primogénito esta doble porción porque el primogénito se iba a encargar de muchas cosas. Primero, iba a preservar el nombre del padre. Después iba a proteger a sus hermanos, porque este era el mayor de todos ellos. Todo hijo varón mayor, el primogénito, era el responsable de la vida de sus hermanos. Pero no solo eso, sino que también iba a estar encargado de sostener económicamente y espiritualmente la vida de sus hermanas mujeres solteras. Esta es la razón, y entre otras, de por qué se recibe una doble porción como herencia para el primogénito. Y por último, vemos que el primogénito de Israel le pertenecía a Dios de una manera especial. Y este es el punto de estudio del día de hoy, porque el Señor protege a todos los primogénitos en Egipto. Eso ya lo vimos hace bastante tiempo atrás, cuando se da la salida del pueblo de Israel saliendo de la cautividad de Egipto. Vemos que en esta salida el Señor protege a todos los primogénitos. Por esta razón, una de las cosas que notamos en las Escrituras es: al primogénito se le consideraba como las primicias. Esto es muy interesante de notar en las Escrituras. El Señor dice: hey, tu primogénito, tu hijo nacido, el primero nacido, es mío. Automáticamente se convierte en una primicia porque lo estás entregando a Dios. Ahora, vamos a observar algo muy importante. Antes, el primogénito que se formaba en la familia, vemos que antes de que los levitas se le diera al sacerdocio, los sacerdotes de cada hogar eran los primogénitos. Nosotros vamos a estudiar de aquí a unas semanas más cómo se forma el sacerdocio y cómo se forman los levitas. Pero antes de que esto suceda, ¿quiénes eran los encargados, hemos dicho, del sacerdocio del hogar? Los primogénitos, porque los primogénitos llevaban el liderazgo de la familia. Entonces, cuando Dios rescata a su pueblo de la esclavitud que estaban en Egipto, oprimidos por Faraón, Él salva a los primogénitos. ¿Y de qué los salva? De morir. Quiero que recuerdes la historia, porque esto lo vimos también hace bastante tiempo atrás. La primera vez que celebraron la Pascua, ¿te recuerdas? En ese momento, en Egipto, estaba sucediendo la 10ª plaga, que era la última plaga. ¿Y en qué consistía esa plaga? Era que el ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas,
sea de egipcios, de hebreos, y le iba a quitar la vida a todos los primogénitos. Esa era la plaga. Todo primogénito iba a morir. Pero había una condición que Dios daba, que en los hogares que no encontraba la sangre de un cordero, que era la señal en estos dinteles de la puerta, que eran los marcos, entonces si ese ángel de la muerte no encontraba la sangre, pues pasaba y llegaba la muerte al primogénito de esa casa. Así que a partir de ese momento, Dios pidió al pueblo de Israel que todos los primogénitos iban a ser suyos, que iban a ser consagrados a Él, porque Él los salva, los libra de la muerte. Y esto es muy interesante, porque una de las cosas que quiero decirte esta noche es lo siguiente. Los primogénitos literalmente eran los sacerdotes de Dios. Quiero que lo tengas esto en mente. Los primogénitos literalmente eran los sacerdotes de Dios. Estaban consagrados, le pertenecían. Dios dijo, yo los salvé del ángel de la muerte y ahora estos van a ser míos. Ahora, esto es muy profundo cuando nosotros recordamos de dónde viene la historia y lo aprendemos desde Adán y Eva, que es en el otro libro, que es uno antes del Éxodo, en Génesis. Cuando tú estudias la historia de Adán y Eva, inmediatamente te das cuenta que sus hijos estaban dedicados al servicio de Dios. Miremos con detenimiento esto. Vamos a estudiar punto por punto. Así que nos vamos a ir a Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer el verso 21. Yo te he colocado esta versión que también lo vas a ver en pantalla. Dice así: luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Tú y yo conocemos la historia. Sabemos que el escenario de este versículo es la caída del hombre. Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que estaba prohibido. Inmediatamente después de todas esas cosas que ya conocemos, existe este versículo donde dice que Dios hace túnicas de piel y viste a Adán y viste a Eva. Esto es muy interesante porque este versículo nos muestra que Dios tomó una acción. Dios hizo algo al respecto. Dios mismo vistió a Adán y a Eva. Ahora bien, cuando nosotros nos centramos en este versículo, lo primero que nosotros vamos a distinguir en esto es que recibieron una ropa, una túnica. La Escritura dice que fue por pieles. Ahora, para que reciba Adán y Eva una vestidura de pieles, tuvo que existir un sacrificio de un animal. En otras palabras, se tuvo que sacrificar a un animal para obtener de este animalito pieles que servirían para cubrir como ropa y túnicas para Adán y Eva. Y esto es interesante porque ese fue el primer sacrificio que Dios modela para el hombre. Dios está mostrando un sistema de sacrificios y Dios está mostrando un pensamiento, vida por vida. Adán y Eva habían fallado y ahora tenía que pagar un animal. Y esto es importante porque un inocente está pagando por el culpable. Y esta es la doctrina de todas las escrituras. Desde ese momento, Adán y Eva y todos los seres humanos, por la caída, debían vivir bajo un sistema de sacrificios. Y Dios lo había modelado. Dios les había mostrado cómo era este sistema de sacrificio, que era llevar un animal y derramar la sangre, y era vida por vida. De lo contrario, si esto no se realiza, estos vivirían como un pueblo maldito,
Es decir, el pecado se va a enseñorear sobre ellos, el pecado va a tomar ventaja de ellos van a estar separados de la cobertura de Dios. Entonces era importante que a partir de Adán y Eva se siguiera este patrón de sacrificios. Quiero decirte con esto lo siguiente, préstame atención. Esta es una sombra de la realidad de que Dios daría un día muerte a un sustituto para redimir a los pecadores, para redimir a los culpables. Y esta es la doctrina que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, dicho todo esto, quiero que veas algo muy importante. Caín es el hijo de Adán y Eva, y Caín nace como el primogénito. ¿Y qué hemos estado hablando todo este rato? Que cuando nace un primogénito, el primogénito debía ser el líder encargado de cuidar, de proteger a la familia, de guiar sacerdotalmente a la familia, a sus hermanos, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado leyendo hasta este momento. Pero quiero que veas la condición de estos dos hermanos y cómo es que Caín nace como primogénito. Y lo vamos a ver en Génesis, el capítulo 4, y vamos a leer el verso 1 hasta el verso 2. Lo vas a ver también en pantalla. Y dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, se está refiriendo a Adán, la cual concibió y dio a luz a Caín. Eso significa que Caín es el primogénito. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después, inmediatamente después, Dios dio a luz a su hermano Abel. Entonces está viniendo un segundo hijo. Y aquí la Biblia distingue a estos dos hijos y dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de tierra. Muy interesante ese punto para pensar y meditar. Pero bien, en este sentido, hemos estado viendo esta porción de la Escritura. Así como Dios mismo había moldeado un sistema de sacrificio, lo había modelado delante de Adán y delante de su esposa Eva, había mostrado este sistema de un sacrificio de un animal para ellos dos. Ahora, habiendo nacido Caín y Abel, estos dos debían dedicarse a hacer altares y ofrecer sacrificios al servicio de Dios. Esto es interesante, porque ¿quién debía de llevar el liderazgo de esto? El primogénito. ¿Y quién era el primogénito? Caín. Sin embargo, uno de los dos hermanos lo hace bien, este sistema de sacrificios, pero el otro lo hizo mal. Y lo vamos a ver en un momento. Uno hizo de acuerdo a lo que Dios esperaba que se haga con estos sacrificios, pero el otro no. Estamos hablando de Caín. Y es ahí donde viene la rivalidad de Caín contra Abel, que es el hermano que hizo bien las cosas. Y veámoslo en Génesis, el capítulo 4, y esta vez te voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 5, también lo vas a ver en pantalla. Y dice la Escritura, al llegar el tiempo de la cosecha, quiero que notes esto, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda o sacrificio para el Señor. Abel también presentó una ofrenda o sacrificio. Y mire el detalle. Las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y mira lo que sucede después. Ambos presentan su sacrificio. Pero mira lo que dice la Escritura. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda o sacrificio, pero no aceptó a Caín
ni a su ofrenda o su sacrificio. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Familia, mi pregunta es, hemos estado viendo todo este patrón de sacrificios y cómo Dios mismo ha modelado el ejemplo, y mi pregunta es, ¿quién le dijo a Caín que el sacrificio era ofrecer frutos? ¿Quién le dijo a Caín que tenía que llevar cultivos y con eso bastaba para su sacrificio y entregarlo como ofrenda? ¿Quién le dijo a Caín eso? Caín debía ofrecer sangre. Ese era el modelo establecido por Dios. Porque recuerden, el sacrificio era vida por vida. Por eso dice la Escritura que Dios no aceptó el sacrificio. No podía aceptar el sacrificio. Caín no podía reemplazar con un fruto la sangre, porque la sangre no estaba cubriéndolo a él, porque caminaban estos hombres en pecado. Recuerda, la naturaleza caída había ingresado a la vida de los hombres. Me refiero a toda la humanidad. Entonces, dice la Escritura que como Dios no acepta a Caín y no acepta el sacrificio de Caín, dice que Caín se enoja muchísimo. Mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Y sabes por qué fue aceptada? Lo acabamos de leer. Porque Abel presentó un sacrificio animal. Llevó, y dice la Escritura, que encima llevó lo mejor que tenía de sus ovejas. Realizó el sacrificio que Dios había establecido por el bien de ellos. Y fue dado totalmente en obediencia. Abel estaba obedeciendo lo que Dios había revelado de lo que es el sacrificio. Abel se sujetó a Dios, confió en Dios. Abel obedeció. Mientras que Caín, desdeñado, menospreció las instrucciones divinas. Caín es el típico ser humano que dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir estas instrucciones? Yo lo puedo hacer a mi manera. ¿Conocen esa canción? A mi manera. Y simplemente trajo lo que él quería traer. Para él fue una gran idea no llevar un sacrificio, no hacer que un animal muera y vida por vida se pague, sino llevar algo de su cosecha. Algo bueno, hay que llevar algo. Y lo peor de todo es de que en lugar de arrepentirse Caín por su desobediencia, reaccionó con maldad. Pero como no podía hacer nada contra Dios, Caín sabía sus limitaciones, se metió con su hermano Abel, porque contra Abel sí podía hacer algo. Él estaba marcado del pecado. Tal como Dios le dijo, si no traes el sacrificio, y eso lo vamos a ver en un momento, si no traes el sacrificio, el pecado va a venir sobre ti y se va a apoderar de ti. Sigamos viendo en la Escritura. Ahora vamos a ver Génesis, el capítulo 4, el verso 7. Pero yo te voy a leer en la Biblia Peshitta, porque es interesante cómo lo muestra esta versión. Dice, he aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Esto es Dios hablándole a Caín. Le está diciendo, si lo que haces está bien, lo aceptaría, refiriéndose a su sacrificio. Pero si no lo haces, pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Dios le está diciendo a Caín, si tú lo que haces estaría bien, yo lo acepto. O sea, si tú me traes un sacrificio de un animal para cubrir tu pecado, para poder tener vida con vida y protegerte del pecado, yo lo aceptaría.
Pero si no haces lo que te he mandado, lo que es bueno, lo que te dije que hagas, entonces el pecado está a tu puerta y te vas a rendir a él y el pecado te va a dominar. O sea, Dios está advirtiéndole de algo que le iba a suceder a Caín si él no cumplía la protección de la sangre sobre él. Dios le está recordando a Caín que si hubiera obedecido, Dios hubiera aceptado su sacrificio. Pero él no ofreció un sacrificio de animal como Dios le pedía. Por eso es que su sacrificio, su ofrenda, no fue aceptable. No era por la calidad del producto, era por el tipo de sacrificio. El tipo de sacrificio era un sacrificio redentivo, vida por vida. Y Caín, al rehusarse a obedecer y no ofrecer sangre, automáticamente se colocaba en una posición de maldito. Y esto hacía que el pecado se enseñoree sobre él, se apodere, lo subyugara, lo dominara, lo abrazara tan fuerte que no lo soltaría. Y Dios le está advirtiendo. Y efectivamente, ¿cuántos saben que Dios cuando advierte es para nuestro bien? ¿No has oído decir que la Escritura dice, tienes el camino del bien, de la vida y de la muerte? Y dice, pero yo te digo, escoge la vida. Dios siempre está advirtiendo. Así que efectivamente, a Caín le pasa algo terrible. El pecado lo subyuga, se enseñorea sobre él. Y vamos a ver el siguiente versículo. Génesis, capítulo 4, y vamos a ver el verso 8. Y dice, dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín sabía que no podía hacer nada contra Dios. No podía matar a Dios del enojo que tenía, pero sí podía matar a Abel. Sí podía hacer algo en contra de su hermano. Así que estando envuelto en pecado, dice la Escritura que lo mató. Pero este asesinato no fue cualquiera. Fue un asesinato muy específico en naturaleza. Y quiero que lo veas. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Recuerda que el Nuevo Testamento da mayor luz a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 12, también lo vas a ver en pantalla, que nos relata lo que sucedió en ese momento. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató. Esta palabra es el griego esfaso. Y ahora te lo voy a explicar. Y dice que Caín mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esta palabra griega con la que se escribe el hecho del asesinato es muy interesante, porque la palabra griega, esfaso, tiene una idea central y describe la acción de degollar, de sacrificar, de matar de forma violenta y ritual, como cuando un animal es llevado al sacrificio. Esto es muy interesante, porque vemos a Caín degollando a Abel, al estilo radical del grupo extremista islámico ISIS, degollando. La Escritura nos muestra que Caín no mata a Abel con una piedra, no mata con un puñal, no lo apuñala, no lo golpea hasta que lo mate. La Escritura en el griego nos está diciendo que lo decapitó, lo degolló. Porque lo interesante de la palabra griega, esfaso, también se usa para contextos de sacrificio de
animales en el templo. Y esta es la tensión fuerte en esta circunstancia, y quiero que lo veas en pantalla. Cuando la palabra griega se usa para sacrificios en el templo, un animal es esfaso para un sacrificio, es decir, se le degolla y se le hace sangrar, y así muere el animal desangrado y esa sangre se lleva al lugar santísimo. Esa era el mecanismo del sacerdote para ofrecer la sangre en el santuario. Y en Caín está usándose la misma palabra, esfaso en griego, donde se muestra un hermano que es tratado como si fuera algo que puede ser sacrificado. Familia, en otras palabras, mírame y préstame atención. En otras palabras, Caín, al degollar a su hermano Abel, estaba diciéndole a Dios, con que querías un sacrificio, ¿no? Querías sangre. Ok, mata a su hermano, toma tu sacrificio. Y lo decapita. Y lo degolla. A partir de ese momento, el sacerdocio de esta familia se ve afectada. Y claro, como el sacerdocio era una cuestión familiar y se daba a través del primogénito, las escrituras nos muestran que en ese momento cesaron los sacrificios. Lee las escrituras. No vemos más altares. A partir de la muerte de Abel, no vemos más sacrificios de animales. Después de que Caín comete esto, no hay ningún otro ser humano que realice sacrificios y altares hasta la época de Noé. Lee las escrituras. Y esto es interesante, porque cuando tú estudias Apocalipsis, ves que Caín es un tipo y sombra del anticristo. Porque dice las escrituras que el anticristo hará cesar los sacrificios en el tercer templo. Interesante, muy interesante. Te animo a que estudies Apocalipsis. Vemos que la forma de que el anticristo va a asesinar a los creyentes es mediante la decapitación, degollándolos. Interesante, estúdialo. Regresando al tema del primogénito. Entonces vemos que por todas estas circunstancias, el hijo primogénito de los israelitas debía ser dedicado al servicio de Dios. Es decir, sería el sacerdote de sus hermanos. Esta es la figura y la circunstancia que sucede. Ahora, considera esto. La nación de Israel fue creado por Dios mismo. Él llamó a Abraham y a través de Abraham se crea toda esta nación. Y cuando llama a esta nación ser pueblo suyo, lo hace para que Israel sea la luz a las naciones. Es decir, que a través de Israel iba a venir un conocimiento del verdadero y único Dios y que iba a ser extendido ese conocimiento a toda la humanidad. Dios quería usar a un pueblo como iglesia para que toda la humanidad pueda conocer del Dios verdadero y único. Así que Israel era el prototipo, Israel era el primogénito, para que todas las demás naciones vinieran al conocimiento de Dios. Y he ahí la importancia del primogénito. Por eso es que a Dios le importa mucho el primogénito, quien era el encargado de pasar. El primogénito siempre se iba a encargar de pasar el conocimiento de Dios, de quién es Dios, a sus hijos. Y estos hijos a sus hijos, y a sus hijos, y así el ciclo. Pero cuando se da todo esto, llega una formalidad, que es en el monte de Sinaí, que es donde estamos ubicados ahora en nuestro estudio. Dios pide que se le consagre todo primogénito. Él está diciendo, todo varón que abre matriz, ya sea del ser humano o de un animal, mío es. Me lo van a consagrar. Todos los primogénitos me pertenecen.
van a apartarlo para mi propósito. Eso es lo que Dios está diciendo en el Éxodo. Y tenía que ser el primogénito. Ahora, es interesante porque tú te darás cuenta que lo primero siempre es lo que más cuesta. Siempre es lo que más cuesta porque es lo mejor. Lo primero siempre es lo mejor. Si tú eres padre o madre, quiero que pienses cuando has tenido tu primer hijo o tu primera hija. Cuando tú tienes a tu primogénito, te cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no tienes idea cómo criarlo. No tienes idea cómo van a ser, no tienes idea, nunca antes lo has experimentado. Así que te cuesta mucho. Te cuesta un esfuerzo por protegerlo, por criarlo. Es tu primera vez, por mantenerlo vivo. ¿Cuántos que son padres de hijos, de pequeños, se dan cuenta que es difícil que estén vivos, mantenerlos vivos, que no se accidenten? Y te cuesta más porque no hay experiencia. Cuando es tu primogénito te cuesta mucho. Y como tú cuidas del primogénito, la idea es que Dios está diciendo, ahora dámelo. A eso que atesoras, a eso que cuidas, a eso que proteges, dámelo, es mío, entrégame lo mejor. Ahora esto es interesante y este es el mismo principio para el diezmo, porque tú apartas lo primero, lo mejor, y te cuesta quizás porque dices, no sé si voy a sacar y me va a alcanzar, pero es lo mejor que tienes, lo primero que se lo entregas a Dios. Ahora, en estas instrucciones de consagrar al primogénito, de entregarle a Dios a tu primer hijo, no solo aplicaba a la generación del Éxodo, de la gente que salió de Egipto. O sea, no solamente aplicaba. El Señor instruye, y por eso es de que vemos este mandamiento, a partir de Éxodo 13, que Dios está diciéndole a la nación que hicieran esto de generación en generación y para siempre. Es decir, Dios está estableciendo una idea para el pueblo. Está diciendo, el primogénito es mío, el primogénito es mío. Y ojo con esa idea, el primogénito es mío, el primogénito es mío. Eso es maravilloso y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, recapitulando hasta este punto, porque ya vamos a ir acabando. La noche de la Pascua, que Dios perdona la vida de los primogénitos de Israel porque ellos creyeron, porque ellos pusieron la sangre en los dinteles de la puerta de cada una de sus casas, porque en realidad es que los primogénitos de Israel también debían de morir. O sea, todos iban a morir, pero por la sangre el ángel de la muerte no se los lleva, porque la orden era que todo primogénito muera. Pero Dios da este reemplazo. Un cordero inocente tomó su lugar. Y esa es la razón por la que no mueren. Porque hay un sustituto. Entonces, desde la salida de los hebreos, de Israel, de Egipto, Dios hace una declaración. Y él dice, todo primogénito me pertenece, porque fui yo quien los rescató de la muerte en la noche de la Pascua. Pero vamos a ver un giro, porque ahora ya estamos en el monte Sinaí. Y Dios va a apartar a una tribu especial, llamada la tribu Leví. Y esta tribu lo va a apartar para un servicio especial en el tabernáculo. Y aquí se establece algo sorprendente, familia. Los levitas tomarán el lugar de los primogénitos de todas las demás tribus de Israel. Este es un pensamiento de Dios para su pueblo. Él quiere mostrarles la sustitución. Es así que los primogénitos, ahora de esta generación que está viajando en el desierto, van a poder ser redimidos, porque ya no van a ser entregados para un servicio exclusivo para Dios, sino que alguien los va a sustituir. ¿Y quiénes son? Los levitas. Miremos esto en Números, el capítulo 3, el verso 12 al 13. Y vamos a ver cómo esta sustitución se da.
Dice, como puedes ver, de entre los hijos de Israel, yo he tomado a los levitas en lugar, repite conmigo, en lugar de todos los primogénitos de Israel. Así que los levitas son míos. De hecho, todo primogénito es mío. Desde el día en que les quité la vida a todos los primogénitos egipcios, consagré para mí todos los primogénitos de Israel y son míos. Y lo mismo hombres que animales. Todo primogénito es mío, dice el Señor. Entonces aquí Dios está diciendo, en lugar de que tú me des a tu primogénito, porque es mío, porque todo primogénito me pertenece, vamos a hacer una sustitución. Y apartó a los levitas, a la tribu de Leví, para su consagración. Ahora, si tú tenías un hijo en ese entonces, hubieras estado muy agradecido con esa sustitución. Hubieras dicho, gracias, Señor, porque así ya no voy a poder entregarte a mi hijo, ¿verdad? Que es difícil entregar eso que más has cuidado. Así que cada primogénito, a partir de este mandato, va a tener que ser redimido, y más o menos es a la edad de un mes de nacido, dice la Escritura, que se tenía que hacer un pago de 5 ciclos a los sacerdotes, y con ese pago quedaba redimido, y ahora el levita era el representante. Y esto es interesante, porque después del evento del becerro de oro, que es a donde vamos a llegar muy pronto, que sucede de aquí a unas escrituras más adelante, vamos a ver este detalle, que Moisés pregunta, ¿quién está de parte del Señor? Y los levitas se ponen al frente y dicen, nosotros estamos de parte del Señor. Y en ese momento los levitas están apartados para el servicio de Dios, sustituyendo a todos los primogénitos de todo Israel. Por eso es de que los primogénitos de Israel van a tener que hacer una paga para redimir cada vez que les nacía un primogénito. Y esto lo vamos a ver en Números, capítulo 18, el verso 16 y 17, solamente para ver cómo se efectúa el rescate. Dice, de un mes harás efectuar el rescate de ellos, se está refiriendo a los primogénitos, porque a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 gueras, más el primogénito de vaca, esto es interesante, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás, sino que sacrificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Entonces estamos viendo en las escrituras que todos los primogénitos varones de Israel ahora ya podían ser rescatados, sustituidos mediante un pago, y que los levitas los iban a reemplazar, a representar. Pero ahora acá hay un tema más, los primogénitos de los animales, que son animales de corral. Y este dato es maravilloso, porque no son redimidos estos animales. Estos animales son ofrecidos en sacrificio. Los primogénitos también deberían de morir, pero ahora tienen un sustituto, los levitas. Pero ahora los animales tienen que ser sacrificados. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en lo que continúa nuestro estudio. Estamos Éxodo 22 y vamos a ver el versículo siguiente, verso 30. Ya habíamos estudiado el 29, ahora estamos en el 30. Dice, sigue diciendo la Escritura, me darás también la primera cría de tu buey, es decir, tu toro, y de tu oveja. Podrán quedarse con su madre 7 días, pero al octavo día deberás entregármelo. Aquí, familia, sucede algo impresionante y quiero que notes esto antes de irnos. Se sacrifica el primer animal, que es nacido pero del ganado. Estos son animales limpios. ¿Y qué pasa en caso de animales que no son limpios? Algo diferente debía suceder, porque un animal impuro, un animal que es considerado impuro para un sacrificio, no podía presentarse en un altar, no podría sacrificarse. Por ejemplo, en el caso de un asno,
un asno era considerado un animal, no era un animal de corral, era un animal impuro, no era un animal limpio a diferencia de los otros animales, que la ley lo muestra. Así que este asno no podía tener una cría, ser su primogénito y eso sacrificarlo. No podría. Tendría que ser redimido por un cordero. Cuando tú entiendes la profundidad de este sistema, es maravilloso. Quiero que veamos una última escritura. Éxodo 13, el versículo 13. Mira lo que dice y quiero que te quedes con esto. A las primeras crías de los asnos las redimirás ¿con qué? Con un cordero. Pero si no las redimes, deberás romperle el cuello. También deberás de redimir a tu primogénito. Eso ya lo vimos. Yo me hacía una pregunta cuando leía todas estas escrituras. ¿Por qué hay que redimir al burro? O sea, si tú te estás preguntando también, ¿por qué se debería de redimir al asno? Y no, no estoy hablando de tu marido. Si tú quieres saber la profundidad de lo que significa que un asno es redimido por un cordero, no te pierdas la semana que viene. Esto va a impactar tu vida. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.